Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Continuamos con estas pláticas de historias reales de conexión comercial. Y hoy tengo un invitado que siempre me deja con la boca abierta porque siempre trae un montón de proyectos, un montón de cosas y conecta con todo. Y y la verdad creo que estoy seguro de que va a ser una plática bien interesante. Luis Barros, pero entre comillas le pongo Alex, porque yo de toda la vida lo conozco como Alex, y resulta, bueno, es Luis Alejandro, pero resulta que en todos lados me sale como Luis Barros. Entonces, Alex, Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te platico un poquito el contexto de todo esto. Fíjate que con la intención de dar ideas, consejos, como escuchar otras historias en las que hemos podido lograr conexión, en las que no hemos podido y qué hemos hecho para lograr esa conexión, surge esto de cómo podemos aportar contenido a toda la gente que estamos en el corre comercial, inventando, creando, siendo flexibles para poder lograr esa conexión que todos buscamos y que nuestro planeta hoy por hoy lo necesita. Pues bueno, surgió, dije, Alex va a ser perfecto porque sé que nos vas a platicar un montón de cosas y yo te voy a dejar a que te vayas como hilo de media porque sé que tienes Ok. tantos proyectos a lo largo de toda tu trayectoria, tienes tantos proyectos, pero lo que siempre me ha llamado la atención es que todos los proyectos se vinculan entre sí y todos los proyectos están bien ligados a ti, porque a mí creo que la parte, y hago mucho hincapié y siempre lo repito, la parte de la conexión empieza con nosotros. Si nosotros no estamos conectados con nuestros proyectos y con lo que hacemos, difícilmente vamos a lograr la conexión que queremos lograr. ¿Sí? Entonces, Alex, pues muchas gracias, bienvenido. A ver, pues te dejo, ya sabes que me voy a callar porque si no te dejo hablar. Oye, primero que nada, muchísimas gracias y en verdad es un gusto poder estar platicando contigo como algunas ocasiones lo hemos hecho y digo, para mí es en verdad es un honor poder estar aquí contigo en esta circunstancia o en este modo que creo que nunca habíamos estado en línea, siempre habíamos estado No, cuando nos no, sentamos en algún café o sí, sí, telefónicamente, pero sí. siempre había sido, ¿no? Y ahora es padre también tener esta experiencia. Y la verdad es que por otro lado, en algún momento hace un par de días platiqué con algunos conocidos y les decía, en verdad, o sea, para mí es un honor poder estar contigo porque te conozco ya de casi 18 años y la Sí, verdad es en que en verdad, o sea, te admiro, te respeto y para mí es muy importante también conocer tu trayectoria y todo y definitivamente el cariño que he tomado en todos estos años, ¿no? Y por supuesto también ahí seguir un poquito de las cosas que has emprendido y a final de cuentas te confieso algo, o sea, para mí algo que me ha marcado o ha sido como ahorita que decías lo del hilo de media, que para mí ha sido así toda mi vida, ha sido tomar ejemplo de personas que admiro y respeto y tomar parte de esas cosas y apropiarlas o usarlas en mi experiencia o en lo que he hecho en mi vida, en mis proyectos, para tratar de implementar. Y obviamente yo no soy nadie para poder inventar ahora sí que cosas, ¿no? Siempre tomo prestado de alguien más, en este caso he tomado muchas cosas prestadas también tuyas ahí, entonces también te devuelvo ese agradecimiento, honor como tal, el poder haberme prestado también esos conocimientos que mucho tiempo me compartiste, ¿no? muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué hace? Primero, platícanos un poquito de todos los proyectos y esa magia que le pones a todos esos proyectos para conectarlos entre sí y que todos estén conectados contigo. Eso me encanta de ti. A ver, Gracias, platícanos. gracias. Mira, creo que todo parte, eh, cómo te puedo decir? O sea, yo empecé a mi primer proyecto, o sea, literalmente a los 14 años. A los 14 años puse mi primer, y es más, no es cierto, ese fue el segundo. El primero yo me dedicaba a hacer esculturas y me dedicaba a hacer trofeos cuando tenía 8 o 9 años, con yeso, con madera, con latas de aluminio, literalmente. Y mis papás me los compraban, literal. Mi papá jugaba golf. Entonces, de repente en los torneos de golf, mis trofeos eran los que se entregaban en los torneos de dominó de mi mamá, igual en el boliche. Ese fue mi primer emprendimiento.
Posteriormente a esto que te comentaba, a los 14 años puse una taquería con unos amigos míos en la secundaria. Y la verdad es que fue una experiencia de verano, o sea, fue literal, ¿no? Conversaba con uno de mis hijos hace unos días y le decía, pues sí, claro, o sea, en verano trabajas verano, o sea, no es como que se suponga que vas a estar ahí toda la vida, y menos cuando eres menor de edad. Claro. Eh, pero ¿por qué te comento esto? Porque yo desde muy, muy chico siempre he tenido como esa inquietud, el estar buscando no solamente en qué mantenerme ocupado, sino qué cosas me transmiten esa energía y entusiasmo por estar innovando o estar buscando qué cosas más puedo hacer, ¿no? Esa es la Eh, clave, esa es la clave. gracias. Te Clave. voy a decir algo, te voy a hacer una confesión. Por muchos años, a esa edad, a mí, un amigo de mi papá particularmente me decía el Destroyer. Entonces, fue algo que para mí fue en esa época de niño, fue un poco complejo porque es algo, para mí Destroyer implica algo que es destructivo, algo que no, que rompe, que no es como tal la construcción de. Pero también a muy temprana edad como tal, me di cuenta de que para mí siempre me gustaba eso, o sea, me gustaba estar entendiendo los hilos, entendiendo las cosas, cómo funcionaban, cómo estaban construidas. Y siempre reconstruía todo, ¿no? Pero a partir de ahí como que me nació esta curiosidad, ¿no? De involucrarme, de ponerle, tratar de representarme o poner mi sello en las cosas que estuvieran construidas por mí. Te puedo decir que he pasado desde esta etapa de construir como tal cosas hasta la etapa de escribir. Por ejemplo, me gusta mucho tener también como tal algo de literatura. No soy editor, no me dedico a eso, por supuesto, pero parte de los proyectos que platicábamos incluso hace un momento, antes de entrar a la grabación como tal, pues es justamente eso, ¿no? O sea, que siempre he tenido ganas como de, ok, quiero transmitir algunas ideas, pues nació el podcast de Robot, ¿no? Entonces, es eso, como tal, siempre estar buscando la manera de ponerle algo de mi parte. Soy una persona que soy muy introspectiva. Toda mi vida he sido, si bien hay personas que me consideran muy sociable, dentro de mis confesiones te voy a decir algo, no soy tan sociable y nunca fui tan sociable incluso. De hecho, creo que cuando nos conocimos tú y yo era un poco retraído, si mal no recuerdo, Sí, sí, y recuerdo que era así, sí, 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 te acuerdas, ¿no? De sí, sí, repente citas comerciales y alguien que es comercial y que no es tan abierto, ¿no? sí, sí, La sí, sí, realidad La realidad está en que a mí muchas experiencias y por supuesto que la parte comercial me llevó a volver una persona un poco más abierta, pero esa parte de introspección siempre ha existido en mí. Entonces, creo que también parte de la manera en la que yo he hecho mis relaciones sociales, mucho ha sido eso, ¿no? O sea, compartirme y conocer a las personas. O sea, creo que incluso la vinculación contigo y con muchas personas de ese momento en el que al día de hoy sigo frecuentando, tiene mucho que ver que nos conocemos personalmente. Y para mí es, te repito, un placer el poder no solo conocerte, conocer un poco de tu historia, conocer un poco de tus raíces, sino que también en algún momento eso se prestó para yo también abrirme, ¿no? Y ser yo contigo como tal, ¿no? Y con las personas que son al día de hoy amigos y conocidos, familia y demás. Familia me refiero no sanguínea, me refiero que nos volvemos a veces familia añadida, sí, los amigos como tal, ¿no? sí. Entonces, creo que siempre ha ido mucho por ese lado y como bien comentabas hace rato, eh, me ha gustado siempre como estar buscando proyectos, he hecho redes de mercadeo, he hecho, aparte de ser empleado, soy empleado actualmente en una empresa también de recubrimientos de buen nombre, la verdad que tiene muy buena reputación, pero siempre he querido como estar viendo qué puedo hacer yo por mi cuenta aparte. O sea, a veces soy muy inquieto, entonces siempre estoy buscando la manera de estar haciendo un adicional. Y ese adicional puede ser dentro del lugar en donde lo esté haciendo o como en este caso por mi cuenta, ¿no? Que tengo estos dos proyectos alternos, que literal uno es un bebé, literal acaba de nacer el 30 de mayo. Sí. Y cuando digo que literal acaba de nacer, me refiero a que sí, si bien se venía gestando de hace varios meses, el 30 de mayo nos dieron ya el alta en Hacienda, entonces nació como tal, ¿no? La empresa. Igual tú me dices también ahorita en qué momento, como podemos ahondar un poquito más en los temas muy puntuales de estos casos, pero a lo que voy es que en general siempre he hecho eso, o sea, he tenido negocios de bicicletas, me encanta la bicicleta, entonces he tenido taller, he vendido partes, he tenido una tienda.
Estuve intentando también, por ejemplo, en algún momento hacer algo de dropshipping, etcétera. La verdad está en que creo que toda mi vida siempre he estado buscando como a ver qué me dicen que puede funcionar y no cerrarme a ninguna idea. Sí. Que para mí creo que eso es algo muy, muy valioso, ¿no? El que me puedan aportar cosas las demás personas y pues tratar de tener como un poquito de apertura y no cerrarme a las ideas que a veces desconozco, ¿no? Que a veces el simple hecho de que no estés familiarizado con algo te da miedo y eso pudiera ser una barrera y he buscado la manera de que esa barrera pues sea como mi incentivo de, a ver, ¿por qué dice esto? ¿Por qué piensa esto de esta persona? Le voy a dar la oportunidad de escucharlo y ver qué tanto me llena, ¿no? Y no decir que me contaron nada más, decir que lo intenté, lo probé y me gustó o no me gustó, pero ya tengo una experiencia al respecto. Entonces, creo que mucho en mi vida lo he llevado por esa línea y de la mano, pues siempre de personas que se han vuelto, como te decía hace ratito, familia para mí, porque les tengo muchísimo, muchísimo aprecio. Y para mí esa vinculación significa también el aprendizaje constante que tengo de todos ellos. Definitivamente para mí, yo a veces, incluso en el podcast menciono eso, ¿no? Puedo tener algunas ideas propias o resúmenes o conclusiones que saco por mi cuenta, pero ninguna me pertenece. O sea, todas vienen, sí o sí, vienen por el pensamiento de alguien más que en algún momento sucedió eso que te acabo de decir, de, ok, esto me Sí. hace sentido, conecta incluso más con cosas que yo creía antes, mis paradigmas, los prefiero romper y a partir de ahí construir una idea nueva. Esa ha sido como mi manera de entender también este plano, ¿no? Este mundo, por así decirlo, ¿no? Que de repente es un poquito complejo. Fíjate que siempre hago aquí pequeñas anotaciones, y aquí hice una cuando estabas hablando, que me encantó y que yo la quiero tomar porque también la percibo que lo he aplicado y yo la quiero tomar y poner sobre la mesa para quien nos esté escuchando y le pueda funcionar, porque yo siento que es algo bien importante al momento de conectar, y lo dije hace ratito, cuando es bien importante conectar primero conmigo para yo poder conectar con el proyecto. Y me gustó algo que dijiste, siempre poner algo personal en cada proyecto. Eso se me hace, o sea, se me hace básico, básico, Ujú. porque nos hemos encontrado muchas veces gente que me presenta proyectos y que me lo está platicando y no tiene nada que ver él que me está platicando con lo que me está platicando, ¿sí? Y eso eso me gustó y quiero te voy a poner a chambear ahorita. Me gustó Ajá. porque te conozco, porque sé que siempre pones algo personal en tu proyecto. Por ejemplo, en el podcast. En el Ujú. podcast que se llama Road, en el podcast, ¿cómo, o si nos quieres platicar o ejemplificar, cómo, o cómo puedes tú transmitir a quien nos está escuchando eso? O sea, ¿de qué manera puedo yo impregnar algo personal en el proyecto que estoy haciendo? Por ejemplo, Dale. todos tenemos algo por el por qué o cómo lo hicimos, pero a ver, sí, tú sé que eres muy bueno para eso. A ver, platica. Gracias. Mira, Road es un proyecto que me obligué a mí mismo a llevar a la realidad, rompiendo muchos de mis patrones de conducta de muchos años. ¿Y a qué me refiero con eso? Y te agradezco que lo pongas sobre la mesa, porque literalmente ha sido como algo que me ha costado trabajo y voy a tratar de ahondar un poquito en ese detalle. Toda mi vida siempre he buscado ser muy perfeccionista, o sea, por experiencias que tuve de mi infancia, me llevaron a que cada cosa que yo quise hacer o he querido hacer en mi vida, tienen que estar en el momento perfecto. Y la realidad está en que por lo mismo, pues ya te imaginarás, muchas cosas jamás vieron la luz. Muchas cosas se quedaron en mi libreta, se quedaron en la computadora, se quedaron acá arriba, nada más. ¿Por qué? Porque el momento perfecto no existe. O sea, y para mí ese es un punto clave de todo esto. Una de las cosas, por ejemplo, que te puedo decir que el año pasado, los últimos 2 o 3 años, han hecho una revolución total en mi cabeza, es justamente eso. O sea, que todo el tiempo he sido un poco anarquista, por así decirlo, en el sentido de que no me gustan las fórmulas fabricadas o las fórmulas predefinidas. Siempre he tenido ese pensamiento, pero nunca lo había precisamente juntado, consolidado
en un proyecto propio que se convirtiera en eso, de por qué pretendo que sea perfecto. O sea, si cada cosa que hago busco esa perfección, las voy a soltar. Y no solamente Sí. las voy a soltar, probablemente como muchas sucedieron, nunca van a nacer. Rhodes fue justamente eso, fue el decir, ¿sabes qué? No me importa no ser experto en manejar un área de sonido, la edición, como tal, lo que es ¿cómo se me fue la palabra? Lo que es en sí el manejo, por ejemplo, del sistema como tal de un podcast, que tienes que acotarte algo a final de cuentas, tienes que tomar un sistema, pero me refiero al no irte a la perfección, a que si no controlo y no domino todo eso, no hago nada. Y a partir de ahí fue que nació Road. Y Road, ahorita que platicábamos incluso antes de iniciar, te decía, Road significa rómpase y ármese después. ¿Por qué? Para mí eso Muy tiene muchísimo destroyer, significado. muy Exacto. destroyer tú. Sí. Exactamente, o sea, parte desde ahí, pero parte también de decir, a ver, las cosas que el día de hoy creo, las cosas que el día de hoy pienso, no necesariamente son con las que yo crecí en mi infancia ni en mi juventud. Muchas de esas han cambiado radicalmente. O sea, y para mí el hecho de que hayan cambiado radicalmente significa que tuve que destruirlas. Debían no estar ahí presentes porque de otra manera influían completamente en lo que iban a hacer a continuación. Por eso se llama rompa, sellármese después. Sí. Entonces, regresando un poco al por qué y cómo conecto o cómo busco transmitirme a mí en ese podcast, es mi pensamiento es un poco en esta línea, ¿no? De decir, a ver, sigo muchas personas emprendedoras, sigo muchísimas personas que se dedican a desarrollar modelos de negocio, típico, ¿no? Que ahorita está muy de moda del estoicismo, de líderes, de muchas corrientes. Y algo que te puedo decir es que en todas ellas, o prácticamente en la mayoría, porque no he visto todas definitivamente, pero en la mayoría de las que he visto, hay puntos en los que digo, ok, yo coincido, creo que esto es real, pero en una buena parte de ellos me atrevería a decir que tal vez incluso la mayoría, te puedo decir, yo no coincido en eso y no estoy de acuerdo en que si no sigues el patrón completo, no eres parte de. Y para mí eso fue un poco road, o sea, al agarrar y decir, a ver, sé que va a haber personas que van a criticarme y van a decir, oye, ¿sabes qué? Te documentaste mal. Probablemente. Ahí va Sí, a haber sí, sí, cosas sí, claro. en las que a final de cuentas siempre va a haber una fuente más fiable que otra. Pero busco siempre tener algún respaldo de algún tipo. Pero también es importante el que busco el que ese respaldo o esa fuente no sea la que estoy transmitiendo como tal, sino mi reflexión con respecto a esa Sí, información. sí, sí. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría decir, que trato de transmitir a las demás personas y quiero ser muy puntual en esto, no como una verdad. Yo no sé la verdad. Yo no trato de decirte, ¿sabes qué? Lo que yo creo es el pensamiento correcto. Todo mundo tiene que alinearse a pensar igual que yo. Claro que no, porque si fuera así chocaría con todas las personas que están a mi alrededor. Entonces, al contrario, para mí es decir, oye, ¿sabes qué? En este caso Miguel, me puede confrontar con una idea. Y para mí esa confrontación me hace romper un poco lo que yo creo y deconstruirlo y reconstruirlo posteriormente para convertirlo en una idea nueva. Y eso es lo que transmito en el podcast, es lo que trato de transmitir. La idea, por ejemplo, nació desde un inicio como buscar hacer conversaciones con las personas, que aunque no necesariamente es una conversación como en este caso, sí que se viviera como tal si lo estuviéramos haciendo, aunque estés escuchando solamente mi voz, como un monólogo, pero como si fuera una conversación. El primero y segundo episodios creo que no logré hacer eso porque me fui mucho a tratar de si no estaba conversando con alguien y no podía obtener su retroalimentación, trataba de enfocarme en cómo yo pensaría que esa persona me estaría preguntando. Entonces, terminó siendo una introspección dentro de la introspección. Espero no ser un poco confuso con ese término, pero terminó siendo un monólogo, en resumidas cuentas. En el último episodio, el de Matrix, la vida en la Matrix, justamente traté de romper un poco eso y traté de hablarle a una persona, traté de hablarle a mi esposa, traté de hablarle a mis hijos, traté de hablarle a mis amigos, a mis papás, Sí. a mi mamá que falleció el año pasado, el 6 de septiembre. Y para mí el tratar de transmitir eso fue con base a cómo conozco a estas personas, Sí. qué me estarían respondiendo, qué me estarían platicando. Y aunque pareciera lo mismo que lo que te acabo de decir, no, porque en realidad estoy pensando el cómo ellos me estarían confrontando, o incluso ni siquiera como tal una confrontación o un cuestionamiento, simplemente me estarían escuchando, me estarían preguntando.
como tal. Entonces, así fue como se convirtió o como nació propiamente Row, así fue como se ha ido desenlazando como tal. Este siguiente fin de semana sale la segunda parte de este episodio. Entonces, la intención de este también es eso, ¿no? O sea, como empezar y no solamente centrarme en introspecciones como tal, sino también de repente en algunas reflexiones, como te decía hace rato, me gusta escribir. Entonces, probablemente va a haber algunos episodios que van a ser episodios de 2 minutos, de 3 minutos, acompañado de los de 40 minutos, que procuro que, o voy a procurar que no sean necesariamente tan largos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si con esto más o menos Completamente lo o caché, encontramos ese hito, ¿no? completamente. ¿Y sabes por qué? Porque al final, eso es lo que creo que es una aportación para, hablamos de conexión, el poner algo personal en cada proyecto. Eso me encantó, pero, y creo que te percibí perfecto lo que transmitías de, yo creo que un tema, no sé qué pienses tú, un tema, la vulnerabilidad. Quizá nos da miedo el ser vulnerables, pero realmente en estos tiempos, y si quieres realmente conectar con lo que haces, tienes que ser vulnerable. Tienes que ser vulnerable porque tienes que equivocarte, tienes que dar tu opinión, que no es la perfecta, pero es mi opinión. Y quizá mi opinión te ayuda como a reflexionar algo para que tú encuentres tu verdadera opinión. Algo así, ¿no? Exacto, Entonces, que yo le pondría, no hay que tenerle miedo al presentarnos vulnerables. Al contrario, el ser vulnerables es el que te va a enseñar a que te equivocas, es el que te va a despertar y vas a estar atento mientras lo estás presentando para ver qué exacto. reacción tiene y es lo que más te va a dejar mucho de aprendizaje. Por ejemplo, a mí en cada curso, en cada plática que doy, es justamente lo mismo. A ver, esto es lo que yo presento. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y creo que es muy a lo que tú haces. Yo cuando estudio una metodología, la certificación, lo que sea, pues ahí está. Pero yo no quiero repetir las metodologías. Yo lo que quiero es vivir como yo vivo esa metodología, presentarla y presentarla en alternativas para que tú la vivas como tú quieras vivir. Porque al final yo no quiero que repitas como una ficha técnica una metodología. El objetivo es que experimentes, vivas y sientas una metodología Exacto, para que se convierta en una forma de vida. Y exacto. creo que es un poquito, un poquito, es más, es mucho el concepto que tú siempre has utilizado, que eso es lo que se me ha quedado siempre, siempre me llama la atención, porque me has platicado 20,000 proyectos y en todo lo que has hecho siempre he estado como al tanto y siempre cacho lo mismo. Hay una parte de Alex en ese proyecto, ¿sí? Gracias. Y yo, por ejemplo, pues es también lo que hago. Cada proyecto, cada programa, cada tema, cada plática, siempre pongo algo de mí. Y no pienso si les va a gustar o no les va a gustar. Al final, yo me quiero presentar vulnerable, ¿sí? Claro, Porque cuando eres vulnerable, realmente te conectas. Y cuando te conectas, justo. estás hablando con la verdad, estás hablando Sí. contigo, ¿sí? Te, te- te voy a decir algo, perdón que te interrumpa ahí, pero justamente acabas de tocar un punto que es elemental y me parece que socialmente hay una desviación actual en la cual se está confundiendo el liderazgo. O sea, hubo una corriente hace unos cuantos años en los que se hablaba de, oye, ¿sabes qué? Es que tienes que convertirte en un líder, no en un jefe, ¿no? Como tal. Pero creo que se volvió a distorsionar, o sea, y otra vez estamos en Sí, el mismo hilo en el que, oye, ¿sabes qué? Es que si no te presentas que todos los días eres serio y solamente dices las palabras contadas en el momento exacto para que la gente te respete. A ver, espérame, si yo soy una persona que hablo mucho, ¿por qué me tienen que conocer diferente a como soy? Para sí. empezar, porque una persona que se ha equivocado y que ha aprendido, hemos aprendido, he aprendido de mis errores, de mis caídas, ¿por qué tengo que tratar de proyectar una imagen de perfección? ¿Por qué tengo que decir, oye, sabes que todo lo que he hecho en mi vida ha sido puntual, ha sido exacto, han sido ceros y unos, todo by the book? ¿Por qué Sí, tiene que ser así? sí, Para mí se trata de romper y como lo acabas de decir ahorita, es mostrarnos vulnerables. Y creo que mucho de esto viene de nuestra infancia,
que en algún momento cuando tenemos un daño, algo que nos ha lastimado, todo el mundo ponemos una coraza. Yo lo hice. Yo por muchos años tuve Sí, una coraza enfrente de mí y buscaba el no transmitir o no compartir mi ser con tal de que no me lastimaran. Pero te voy a decir algo, amigo. La realidad es que de todos modos me lastimaron. sí. Y el hecho es, y digo, esto no lo digo como algo de lástima ni mucho menos, al No, contrario, o sea, de cada cosa se aprende, pero lo que me refiero es literalmente en los momentos en los que tú dices, oye, sabes que ya entré a mi zona de confort, ya me siento seguro en esta circunstancia, bajas ligeramente la guardia, ¿qué sucede? Un golpe. ¿Y sí, qué es lo que pasa? Que la vida es eso. O sea, el otro día platicaba con una persona y me decía, híjole, es que me cae muy gorda la gente que es dramática, me cae muy gorda la gente que le da tanta vuelta a las cosas. Y yo digo, oye, a ver, espérate, eso es la vida. claro. O sea, si no te gusta eso, pues lee un libro de una, no sé, una comedia o es más un cuento de Disney, porque en los cuentos de Disney es en los únicos en los que todo sucede perfectamente, en los que no hay rupturas, en los que no hay caídas, en los que no hay dolor Sí, y al o al final, menos no cuando llegas al punto de equilibrio. Y la vida no es así. La no. vida siempre nos va a estar sometiendo a un momento en el que te puedes encontrar muy sólido, qué bueno, aprende a disfrutarlo, pero tienes que saber también que ese momento es finito y que cuando caiga, cuando termine ese momento, tienes que tener la conciencia de que también la caída va a tener un límite y va a llegar un punto en el que vuelves a subir Sí, porque si no nos volvemos no solamente en cínicos, sino también nos volvemos personas arrogantes. Y creo que ahorita que tocabas ese punto de mostrarnos, de ser transparentes también en esta parte de nuestras debilidades como tal, se trata de eso. Si yo trato de venderle a alguien que soy una persona literalmente de acero, perfecta, en orden, sí, exacto. sí, Cuando me toca a mí conocer a alguien así, te voy a confesar algo. Sé que me están mintiendo y tratas de darle crédito, pero no puedes. Muy dentro de ti sabes que hay algo que no cuadra. sí. Entonces, creo que a final de cuentas de eso se trata, el poder ser un poco, no digo que genuino, porque pues también es un término que creo que está un poco ya medio prostituido, pero sí el tratar de ser más tú. Y Que seas tú para que le dejes algo de ti a ese proyecto, para exacto, que le dejes o lo vivas. Algo así que siempre, yo siempre también lo tengo siempre apuntado ahí, porque me llama mucho la atención. Ahorita, y lo has escuchado obviamente, el salir de la caja. sí, claro, Salte de la caja, pero ¿qué pasa? Que lamentablemente esto también está bien distorsionado. A ver, salte de la caja, pero ahora métete a esta caja. ¿Sí? exacto, se hace una caja más grande. A mí me gusta que la gente se anime, se aviente, investigue, sea vulnerable, se equivoque, porque cuando nos equivocamos es cuando más aprendemos. Y si yo al presentar un proyecto me equivoco, ay, caché que es que me equivoqué y en ese momento aprendo que no, pero al final soy yo. Y creo que es una parte bien importante de la conexión y estoy completamente de acuerdo con lo que dices el soltarnos, el aventarnos. A mí me encanta la gente que se anima a hacer cosas y que hace cosas, que llega al resultado, pero que lo hace de manera distinta. Me encanta porque al final aporta mucho a todo, ¿eh? A él, a su equipo, aprendizajes, ejemplos, lo que le quieras poner. Entonces, y a mí siempre eso, salgan de la caja, pero métanse ahora a esta caja. Eso se me hace Exacto, tremendo, tremendo, porque nadie lo dice, pero todo el mundo lo piensa. ¿Estás de acuerdo? claro, Sí, entonces, y tengo otra pregunta sí. que yo ya creo que ya nos platicaste y me encanta eso de poner algo personal en cualquier proyecto, pero como sé que también tienes proyectos propios y estás involucrado en proyectos que no son propios, pero al final estás bien vinculado, ¿qué hace Alex cuando tiene que estar en un proyecto que al final él no elaboró? ¿Sí? ¿Cómo qué hace Alex para involucrarse o para transmitir o para compenetrar ese Alex en ese proyecto? Porque me consta que lo haces, sí, te digo porque me consta que lo haces. ¿Qué hace Alex para eso y qué puede recomendarnos de eso? Ok, mira, eh,
Justamente digo, y parece que es como publicidad de, pero justamente acabo de hablar de ese tema en el episodio que te mencionaba del podcast. Creo que es muy importante y para mí esa es mi convicción personal. ¿Cuál es? A ver, Es, perdón, el podcast es Road ajá, y está disponible ya. si está en Spotify, Perfecto. ahí Digo, te comparto la liga. El sí, capítulo se llama Vida en la Matrix parte uno ok, y justamente este capítulo ahonda este tema. ¿Y a qué me refiero? O sea, específicamente estoy hablando de la educación, sí, pero abarca muchas áreas de la vida. Y justamente una de ellas es lo que acabas de decir, que para mí lo resumo en colaboración. ok, Para mí, no sé en qué punto también las personas tenemos esa necesidad imperiosa de querer ser parte de y que se nos vea que somos parte de. sí, Pero sí, te voy a decir algo, la satisfacción es porque alguien te dice, oye, tú participaste de eso o porque tú te sientes orgulloso de que construiste algo que allá afuera está. Son ok. dos cosas muy diferentes, porque una es el ego queriendo decir, oye, ¿sabes qué? Voltéenme a ver, yo hice esto, yo participé, así hayas puesto una palomita, un tornillo, lo que fuera. Bien, Gracias a mí está todo esto y pues no. exactamente. Y por el otro lado está el decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que este eslabón dentro de mí contribuye en eso y a mí no me importa que no tenga mi nombre y mi firma ahí de este tatuado. Para mí eso yo lo llevo para mí. O sea, ¿y por qué te digo esto con tanta transparencia? El día que no estemos en este mundo, el día que morimos, el día que vayamos a morir, ¿qué vamos a dejar? ¿Cuál va a ser nuestro verdadero legado? O sea, tú acabas de tener una pérdida reciente, yo acabo de tener una pérdida reciente, y te puedo decir algo, mi mamá fue una persona que pudo haber sido muy especial, muy complicada de tratar en muchas áreas, pero ¿sabes de qué me acuerdo de ella, amigo? Me acuerdo de su abrazo, los recuerdos que tengo de ella, recuerdo mucho las veces en las cuando me enseñó a jugar cartas, recuerdo mucho un par de conversaciones de los 41 años que me duró, Sí, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? No tengo ni la menor idea de cuánto tenía en el banco, no me interesa si tenía un seguro, no, o sea, y digo, ya cuando me refiero a que no me interesa eso, no me refiero al hecho de me olvidé de su vida, no me refiero a esa parte, me refiero al hecho del valor que realmente le aportó a mi vida y que aún el día de hoy que está allá arriba, sigo teniendo aprendizajes de ella, porque era un corazón andando mi madre. Entonces, ¿por qué te transmito esto? Porque creo que mucho tiene que ver el que todos buscamos de alguna manera trascender. Y sí, el problema es cómo queremos trascender. ¿Queremos trascender porque se nos reconozca como un Steve Jobs probablemente? Para mí te voy a ser muy franco, o sea, no quiere decir que sea imposible que Alex pueda llegar en algún momento a esa relevancia, pero no es mi objetivo y no es mi objetivo porque es improbable que suceda. sí, Para mí, mi objetivo primario es dejarle algo a mis hijos, o sea, y algo no material, dejarles mi manera de pensar probablemente, mi manera de rebeldía probablemente, mi manera de tratar de conectar con las personas, si tú quieres. Pero esas son cosas intangibles, son cosas que se viven. Y esas cosas no las vas a encontrar en un proyecto, no las vas a encontrar cuando después de una lista de nombres de reconocimiento va a haber uno en el número 505. sí. Realmente no va a suceder eso. Entonces, para mí lo que realmente es importante es las personas con las que tengo una vinculación más cercana, que sepan quién fue Alex. Y aún así te lo digo con toda franqueza, sé que de las personas con las que convivo, no muchos van a recordarlo aún cuando ya no esté yo. De hecho, justo ayer o antier estaba escuchando un audio que recomiendo bastante de Darren Hardy. Él escribió un libro buenísimo, muy recomendable, que se llama El efecto compuesto, de cómo pequeñas acciones van multiplicándose con el paso del tiempo y van cambiando tus resultados en el tiempo, ¿no? Tiene un audio que se llama, y ese nada más lo he encontrado en audio, por eso lo digo así, hacer el cambio. Y es un audio enfocado a personas que hacen redes de mercadeo. Pero hay una frase muy puntual, no me voy a perder mucho en ese tema, pero la voy a decir así tal cual, que es, ¿sabes en promedio cuántas personas en tu funeral
van a sentirse suficientemente emotivas para llorar 10 personas. 10 personas son las que van a decir, híjole, se me fue Alex, ¿sí? ¿Y sabes qué porcentaje de personas puede que no vayan a tu funeral solamente porque hizo demasiado calor o llovió? Uy, El altísimo. 50% de las personas. Sí. O sea, ¿realmente qué somos en este plano? Somos irrelevantes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo único que es importante es ser relevante para las personas que son importantes para ti. Y no tenemos suficiente espacio para ser relevantes para todas las personas que conoces. Por lo tanto, hay que darle prioridad a las personas más cercanas a ti, ¿sí? Es eso lo que sucede, amigo. Cuando yo me involucro en un proyecto, literal, me apasiona, me clavo, me meto, me puedo desvelar, me puedo arrancar las pestañas y no me importa si mi nombre no aparece ahí. Me importa literalmente el hecho de yo sentir que hice algo en ese resultado Que, y que dej- el resultado para mí me dé satisfacción. que, Nada más. que dejaras algo que implica la colaboración en ese proyecto, ¿sí? Para que no sé quién, no sé cuándo, pero ahí esté. Eso es fundamental, eso es fundamental. Sí. Sí, pues 2 puntos, Alex, se nos está yendo el tiempo. 2 puntos importantísimos que así, ese sentido de colaborar en el proyecto que no es tuyo, para que realmente dejes algo tuyo en ese proyecto, ¿sí? Ujú. Y el tema que poner algo personal en cada uno de los proyectos, Sí. eso. ¿Qué recomendación? A ver, si hacemos 5 puntos de oro, 5 puntos de oro, 5 recomendaciones de oro para quien nos está escuchando, que está abierto a escuchar opciones para poder conectar y la que le funcione la tome y la empiece a implementar, a ejecutar, poner Ujú. a prueba y a lo mejor le funciona. ¿Qué 5 puntos daría Alex para recomendar de esto, de cómo Ok. nosotros podemos dejar algo personal en el proyecto o cómo podemos involucrarnos en un proyecto que no es nuestro, pero que se note esa colaboración de nosotros? ¿Qué cinco Claro. puntos así de oro nos compartes para dejarles aquí? Ok. No venía preparado. Ya sé, Literal. me Ajá, encanta, exactamente. me encanta porque a mí Pero ahí te va. Y voy a empezar, no tienen un orden como tal, oh, pero voy a empezar incluso como una conclusión de algo que no dije ahorita con respecto a la colaboración. sí, Punto número uno, colaborar para mí no significa una repartición de tareas. ¿Por qué? Porque una repartición de tareas, probablemente, si tú no eres una persona hábil, por ejemplo, con la palabra, y te corresponde o te asignan esa parte de la tarea, pues no vas a dar tu mejor yo, porque no es tu elemento fuerte. Si tu elemento fuerte es precisamente la palabra como tal, o tal vez la investigación, o tal vez otro elemento de esa escala, de ese proyecto, de esa estructura y de ese esqueleto que tienes que armar, probablemente ni siquiera pasas y formas parte de ese listado. Entonces, me regreso a ese punto nada más para decir, punto número uno, que no te importe no ser parte de la lista. O sea, para mí eso es importante porque la lista tú la tienes acá arriba, ojo, tú la ojo. tienes acá adentro, ¿sí? Sí, Número dos, nunca prejuzgues. Para mí, el hecho de pensar o prejuzgar que algo puede ser bueno o malo por lo que otras personas te puedan contar al respecto, me he perdido de muchas cosas en mi vida por eso. sí, Y he tenido la fortuna de tener un concepto propio de otras porque no me dejé llevar más por esos estereotipos de alguien más. sí, totalmente. Número tres, si piensas, si sientes algo con respecto a algo que no está dicho con alguien, trata de aterrizar eso. Digo, es como otra cita, pero uno de los episodios del podcast es justamente esculturas humanas, que para mí son cosas que construyes cuando conversas con los demás. Sí, Todo el tiempo estamos construyendo algo entre tú y yo en este momento, en esta conversación. sí, Y para mí es importante que con las personas que para ti son relevantes, construyas intencionadamente, porque algo se va a construir, con intención o sin intención.
Entonces, para mí es eso. O sea, si tienes esa cosquillita o esa espinita, no la dejes. O sea, obviamente no puedes forzar las cosas, no puedes obligar a que alguien quiera, ahora sí que ser tu amigo, lo que sea, pero definitivamente si tú tienes o percibes esa situación, tienes toda la posibilidad y que no te duela, que no te limite el que te pueda herir esa situación. Es bueno escuchar cuando a veces algo no hicimos, algo fuimos demasiado laxos o fuimos demasiado omisos en algo. Es muy valioso también esa parte. Adicional es, cuando te involucres en un proyecto, involúcrate de fondo. O sea, realmente hacer las cosas a medias nada más por estar, nada más por tener un empleo, por tener un proyecto, por decir que estás haciendo algo, creo que se nota cuando hacemos las cosas así, porque realmente dejan de tener esa firma y dejan de tener ese corazón. Para mí las cosas, los proyectos, las relaciones son cosas vivas, todo el tiempo están literalmente su corazón palpitando y de nosotros depende el que le demos oxígeno, el que le demos sangre, el que le demos agua. Entonces, para mí eso es un eslabón elemental. Y por último, para mí yo te diría, como punto número 5, no tengas miedo a equivocarte. ¿Por qué? Porque equivocarte es parte de lo que sea que hagas. Sí, No busques la perfección, porque cada vez que buscamos la perfección, no solamente coartamos proyectos, coartamos amistades, coartamos sí, 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 cualquier cosa. sí, total. Entonces, no temas equivocarte, que se convierta parte de tu aprendizaje, el decir, todos los elementos que puedes tomar de un error, de una caída, te van a hacer más fuerte, sí o sí. Entonces, para mí creo que sí fueron los 5 puntos, ¿verdad? Creo que serían Sí, como no, los buenísimo, elementales. buenísimo, buenísimo, sí, me encantó ese el último, el no temer a equivocarnos, porque a lo mejor esa equivocación se convierte, al momento que la tomamos, se convierte en la clave del éxito de nuestro proyecto, justamente. Exactamente. Alex, pues ya estamos perfecto en tiempo. Mil gracias, Alex. Mil gracias, de verdad. Estoy seguro que digo, todo lo que platicaste, aquí lo traigo, estoy como analizándolo y me encanta. Sé que es mucho, mucho de aportar. Alex, muchísimas gracias. Muchísimas gracias No, por tu gracias a ti. tiempo. Lo padre es que esto ya lo subimos a todas las redes, a todas mis redes. Entonces, mientras más podamos aportar y contribuir y eso, pues estamos en un tiempo, en unos momentos que necesitamos todos de todos echarnos la mano en todo, ¿sí? Sí. Entonces, Alex, mil gracias por todo, mil gracias, y pues seguimos en contacto. Al cabo estamos en el camino, ¿sí? Gracias a ti. Y todo el éxito con Road, todo el éxito, porque sé que va a estar padre, ¿sí? Muchísimas gracias. Y definitivamente digo, voy a agregar un sexto punto, perdóname ahí que me salga un poquito Está del bien, está criterio, pero bien. ahí te va. Acabas de decir algo. Creo que entre amigos, entre conocidos, entre familiares, entre personas que estamos socialmente conectadas, tenemos la obligación de apoyarnos y Sí, aportarnos mutuamente. sí. Percibo mucho eso, percibo mucho que de repente hay como no sé si celo sea la palabra correcta, pero de repente ves que alguien está teniendo relevancia, éxito en algo, y a veces le sacamos la vuelta, no sé si por miedo a no sentirnos Sí, conectados o qué, pero sí, yo te diría algo, o sea, yo tengo una política con mis amigos y es, yo los recomiendo, nunca les pido una comisión, sí. nunca les pido un descuento, para mí es, oye, cobra 50 pesos por una foto, por lo que sea, si puedo, te los pago. Si no, pues en otra ocasión será. Pero te pago lo que tú cobras y te recomiendo con cada persona que yo pueda recomendarte. Para Claro. mí eso es algo que si socialmente lo hacemos, creo que podemos darle vuelta a nuestra sociedad. Perdóname por haberme pasado con ese punto, pero No, buenísimo, no, creo claro, que era que todo, importante. todo suma, todo suma. No, no, mil gracias, miras. Alex, mil gracias, Gracias a ti. un abrazote y espero verte pronto. Y pues gracias por todo lo que nos aportaste. ¿Sí? No, no, pues muchísimas gracias a ti y un abrazo muy, muy fuerte. La verdad es que te digo que siempre que platico contigo aprendo también muchísimo de ti. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. ¿Vale? Un Cuidas. abrazo fuertísimo. Que estés muy bien. Adiós a todos y muchas gracias Igualmente también por por allá. tenernos. Hasta luego. Gracias. Bye.